Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Modo Random, el espacio donde hablamos de todo un poco, desde fenómenos sociales, películas, series, música, hasta esas cosas que se vuelven virales sin razón aparente. Así que ponte cómodo, ajusta tus audífonos y entra conmigo al modo más random de todos. Hoy vamos a entrarle a un tema que parece broma, parece conspiración, parece falla en la Matrix y también, aunque no lo creas, tiene un trasfondo social bien interesante. El famoso efecto Mandela. Seguramente ya lo has escuchado, pero si no, aquí te va el contexto. Miles de personas alrededor del mundo recuerdan con absoluta seguridad que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80. Recuerdan el funeral, recuerdan la noticia, recuerdan que lo vieron en la tele. O sea, no era un creo que eso pasó. Era un recuerdo súper detallado. El problema es que eso nunca ocurrió. Mandela salió libre. Se convirtió en presidente de Sudáfrica y murió hasta el 2013. Entonces, ¿por qué tanta gente estaba completamente segura de algo que jamás pasó? Aquí entra una señora que accidentalmente creó una locura mundial, Fiona Broome. Ella es una escritora y bloguera estadounidense que en 2009 estaba en una conferencia y empezó a platicar con otras personas sobre cómo ella recordaba claramente la muerte de Mandela en prisión. Y resulta que más personas también lo recordaban. Así que Fiona, que siempre ha sido fan de temas paranormales y sobrenaturales, pensó que se trataba de un cruce entre líneas temporales. Es decir, que todos ellos habían vivido en un universo alterno donde Mandela sí murió en prisión. Y por alguna razón ahora estaba en la línea temporal donde había sobrevivido. Fiona subió su experiencia a internet, a una página que llamó Mandela Effect. Y así, sin querer queriendo, bautizó el fenómeno a efecto Mandela. No era científica, no era psicóloga, ni historiadora, era simplemente una persona convencida a un recuerdo falso, pero con suficiente creatividad para pensar que podía ser un glitch dimensional. De ahí Internet hizo lo que Internet sabe hacer, exagerar, compartir, mezclar, convertirlo en meme y transformarlo en un fenómeno mundial que hoy está presente tanto en YouTube hasta en TikTok, en foros, conversaciones y hasta en clases de psicología. Pero volviendo a lo interesante, lo que hace fuerte al efecto Mandela no es que una sola persona recuerde mal algo, sino que muchísima gente afirma lo mismo. Y ahí es donde empiezas a dudar de tu vida, porque no pasa solo con Mandela, pasa con personajes, con caricaturas, con frases, con logos, con todo lo que forme parte de nuestra memoria colectiva. Por ejemplo, el clásico error de Star Wars. Muchísima gente recuerda a Darth Vader diciendo: Luke, yo soy tu padre. Lo hemos oído en memes, parodias, comerciales, doblajes. Todos crecimos repitiéndolo así. Pero en realidad esa frase nunca se dijo. La línea real es: No, I am your father. Pero como las imitaciones se hicieron más famosas que la escena original, nuestra cabeza adoptó la versión incorrecta como si fuera canon. Otro ejemplo que siempre confunde a la gente es Pikachu. Muchísimas personas juran que Pikachu tenía la punta de la cola negra. Lo recuerdan claro, hasta lo dibujan así, pero no, nunca la tuvo. Pikachu es completamente amarillo, pero como muchos personajes de caricaturas usan ese diseño, nuestra mente simplemente rellenó lo que le parecía lógico. Y otro es el de Blancanieves. Estoy seguro de que alguna vez escuchaste la frase: espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Así la recuerda casi todo el mundo, pero en la película original de Disney jamás se dice eso. La frase real es: espejito mágico, ¿quién es la más bella? Nunca se dice el espejito, espejito. Entonces, ¿de dónde salió el espejito, espejito? Pues de años y años de caricaturas, parodias, chistes y referencias culturales que repetían la versión incorrecta. Nuestra memoria colectiva adoptó la frase equivocada porque era la más repetida, no la verdadera. Y antes de pensar en multiversos o líneas temporales superpuestas, hay una explicación psicológica. El cerebro no guarda recuerdos exactos, los reconstruye. Cada vez que recuerdas algo, tu mente toma piezas de aquí y de allá y arma una versión nueva del recuerdo.
y como a veces no tiene toda la información, rellena huecos con cosas que considera lógicas o familiares. Cuando muchísima gente hace este mismo proceso y coinciden los errores, ¡boom!, nace un efecto Mandela. Pero hay una parte más profunda que pocas veces se menciona, y es que el caso original es el de Nelson Mandela, que sí tiene un trasfondo racial. Muchas personas consideraban normal la idea de que un hombre negro encarcelado por un sistema racista como el apartheid hubiera muerto en prisión. Les parecía creíble porque su visión del mundo ya estaba influenciada por estereotipos, por el desconocimiento de la historia africana y por la forma en que los medios occidentales han retratado a África durante años. No lo hacían con mala intención, pero sí demuestra cómo el racismo estructural influye incluso en la memoria colectiva. En pocas palabras, la versión falsa del recuerdo borraba su lucha, su liberación, su presidencia y su impacto social, como si la historia real no importara tanto. Y claro, este tema también abre la puerta para teorías más locas. Hay quien dice que son fallas en la Matrix, que somos personajes de una simulación y que estos recuerdos son errores de carga. Otros creen que sí existen universos paralelos y que ciertos eventos se mezclan. Y aunque estas teorías no tienen base científica, son divertidas porque nos hacen cuestionar qué tanto podemos confiar en nuestra mente. Lo increíble es que el efecto Mandela nos deja una reflexión. Nuestra memoria no es tan confiable como creemos, no es una cámara perfecta. Es más como un editor con mala iluminación, que intenta reconstruir escenas viejas basándose en lo que puede, en lo que escuchó, en lo que otros dijeron y en lo que culturalmente se repitió miles de veces. Y eso también explica por qué se difunde tanto fake news, por qué la gente cree cosas que nunca pasaron y por qué las mentiras repetidas muchas veces terminan sonando verdaderas. Esto es más profundo. No es nada más el recordé mal una cosa, sino que funciona como una ventana para ver cómo opera en nuestra cabeza, cómo nos afecta la cultura pop y hasta cómo nuestra identidad se ve armando con pedacitos de información que vamos agarrando sin darnos cuenta. Porque si ya estamos todos confundidos con Blancanieves, Pikachu, Darth Vader, espérate a ver otros ejemplos que te van a hacer volar la cabeza. Hay uno muy famoso que mucha gente jura haber visto en los libros infantiles de Estados Unidos, que son los Berenstain Bears. Muchísima gente recuerda el nombre como Bernstein, con E, no con A. O sea, millones de personas están segurísimas de que ese era Einstein, no Stein. Incluso hay quienes aseguran que tenían libros en su casa con escrituras, pero cuando intentó buscar pruebas, no hay ninguna. Todo registro, toda edición, toda imagen oficial siempre ha sido con A, Bernstein. Aquí la explicación más común es que Einstein es un apellido de origen alemán súper común, mientras que Stein suena raro, así que el cerebro simplemente lo cambió a algo más similar y familiar. Otra vez, como tantas personas se hicieron en esta situación inconsciente, nació un efecto Mandela enorme. Otro ejemplo popular es el del logo de Fruit of the Loom. Mucha gente recuerda una cornucopia, ya sabe, ese cuerno de donde salen frutas en las caricaturas. Juran que estaba en el logo, juran que lo veían en el ropa interior, en las etiquetas, en todos lados, pero resulta que nunca ha habido tal cornupia. Nunca, solo estas frutas nada más. Y aún así, si tú le pides a alguien que dibuje ese logo, más de la mitad se va a poner el cuerno atrás de las uvas. El cerebro otra vez metiendo mano y creyendo que si algo parece que debería estar ahí, entonces estuvo ahí. Y si hablamos de cosas más recientes, está el caso de Monopoly. Muchísima gente piensa que el tipo del Monopoly tenía un monóculo, así como un rico de caricatura, pero no, jamás ha tenido uno. Lo que pasa es que en nuestra cabeza mezclamos a ese personaje con otros personajes parecidos, como arquetipos visuales de rico, viejo, blanco, con bigote y monóculo. Y claro, si tantos personajes cumplen ese patrón, nuestra memoria simplemente aplica, copia y pega. Pero, ¿qué tan peligroso puede ser esto? Porque, si lo piensas, el efecto Mandela es como un pequeño laboratorio donde puedes ver cómo la gente puede recordar colectivamente algo que jamás ocurrió. Y si eso pasa con logos y caricaturas, imagínate con temas más serios como política, historia o noticias. A veces no nos damos cuenta de lo fácil que es modificar un recuerdo cuando estamos expuestos a información repetida, aunque sea falsa. Por ejemplo,
Cuando alguien dice muchas veces una mentira y la repite en diferentes contextos, la gente empieza a recordarla como si fuera cierta. Hay estudios que dicen que una forma efectiva de hacer que algo se sienta real es simplemente repetirlo, aunque no sea verdad. Y cuando esa mentira se convierte en un recuerdo colectivo, estamos básicamente viendo un efecto Mandela en acción, pero aplicado a cosas que sí tienen consecuencias. Hay personas que aseguran recordar eventos completos de la cultura pop que nunca existieron. Por ejemplo, está la supuesta película llamada Shazam, protagonizada por el comediante Simba, donde él interpretaba a un genio. Muchísima gente jura haber visto esa película, incluso recuerdan escenas, frases y hasta la portada del VHS, pero nunca existió. No hay registro de esa película en ningún lado. Lo más probable es que la gente lo esté confundiendo con la película Kazam, protagonizada por Shaquille O'Neal, que sí existe, pero la mezcla de nombres, razas, épocas y estéticas hizo que la gente armara una película que jamás fue real. Y aquí volvemos a cómo funciona la memoria. No recuerda hechos exactos, recuerda sensaciones, recuerda cómo se sentía algo, no cómo era exactamente. Por eso podemos recordar clarísimo haber visto algo, aunque nunca haya ocurrido. Nuestros cerebros buscan patrones, similitudes, asociaciones y les pega juntas como si fueran piezas del mismo rompecabezas. Y regresando a Fiona Brum, que es quien hizo famoso todo esto, lo que ella realmente desató fue una conversación global sobre cómo recordamos las cosas y sobre cómo compartimos memorias equivocadas sin darnos cuenta. Ella nunca quiso que esto se volviera una teoría conspirativa, pero la gente tomó el término y lo llevó hasta lugares donde Fiona jamás imaginó. Ella simplemente dijo, oigan, ¿por qué todos recordamos esto? Y el internet dijo, universos paralelos, confirmado. Pero eso es lo interesante, no es que Fiona haya descubierto una falla en la realidad, es que descubrió lo fácil que es que una comunidad entera adopte un recuerdo equivocado con completa seguridad. Y esto también tiene una parte bien emocional. Los recuerdos que compartimos con otros, aunque sean falsos, también forman parte de nuestra identidad cultural, nos conecta. A veces nos gusta creer que algo pasó de cierta manera, porque es más bonito, más nostálgico, más memorable o más conveniente. La memoria no busca precisión, busca sentido. No quiere datos exactos, quiere historias que encajen con lo que entendemos del mundo. Y por eso, el efecto Mandela no solo es un fenómeno psicológico, también es un fenómeno social, cultural, narrativo y hasta afectivo. Ahora, si lo conectamos con nuestra vida diaria, piensa en cuántas veces estás seguro de algo. Yo dejé las llaves ahí. Yo escuché que dijo tal cosa. Yo recuerdo que el profe dijo esto. Y luego descubres que no era cierto. Pero tú estabas convencido. Eso pasa todo el tiempo. Lo que el efecto Mandela hace es mostrarlo en grandes escalas. Y algo más curioso, la tecnología también afecta esto. Vivimos rodeados de imágenes que cambian, logos que se actualizan, productos que rediseñan su imagen. Y muchas veces el cerebro no actualiza la memoria, sino que mezcla versiones. O sea, si un logo cambió 20 veces en 20 años, tu mente mezcla todas las versiones y recuerda la que mejor encaja con tus nostalgias. Lo mismo pasa con doblajes. Las frases que recordamos en español muchas veces no existieron tal cual en inglés y viceversa. Entonces se generan versiones paralelas, versiones mezcladas, versiones que nunca existieron. El efecto Mandela no es solo una falla mental, es el choque entre nuestras memorias reales, nuestras memorias culturales y nuestras memorias colectivas. Lo más fascinante del efecto Mandela es que nos invita a desconfiar tantito de nosotros mismos, no en el mal sentido, sino en el sentido de aceptar que somos humanos, que nuestra memoria es creativa, no exacta, que recordamos cosas de formas distintas porque estamos hechos de historias, no de archivos, y que lo bonito de estos errores es que también nos muestran cómo compartimos recuerdos, cómo construimos cultura y cómo nos conectamos unos con otros, incluso cuando estamos todos equivocados. También vale la pena pensar en lo emocional que es todo este tema, porque aunque la gente habla del efecto Mandela como si fuera una curiosidad divertida, lo que hay detrás también tiene que ver con nostalgia, con cómo crecimos y con esa sensación de que la infancia era más simple, más clara y más mágica. Por eso duelen estos descubrimientos,
No es solo que recuerdes mal una frase o un logo, es que sientas que te cambian un pedacito de tu historia personal. Es como si te dijeran, eso que creías que era un parte de tu niñez, en realidad nunca existió, y obvio que te mueve algo adentro. Por ejemplo, cuando la gente descubre que Pikachu nunca tuvo la cola negra, muchos dicen, pero yo lo vi, estoy segurísimo. Y claro, siente que su recuerdo está siendo invalidado. Lo que pasa es que nuestra memoria también se alimenta de emociones, de cómo nos sentíamos cuando veíamos esas cosas. Y si un recuerdo está ligado a un momento feliz, a una etapa importante, o a algo que repetiste 1000 veces, tu cerebro lo defiende aunque esté mal. No porque tenga razón, sino porque ese recuerdo tiene valor. Y esto se conecta con algo más profundo, la identidad. Creemos que nuestra identidad está construida por lo que sabemos, pero en realidad está hecha de lo que recordamos. Somos historias. Entonces, cuando descubres que una historia en tu cabeza nunca pasó, no nada más cambia el dato, cambia cómo te relacionas con ese pedazo de tu vida. Es casi existencial, aunque suene exagerado. Otro detalle muy importante es que el efecto Mandela revela lo poderosa que es la comunidad, porque un recuerdo falso, individual, es fácil de corregir. Ay, me equivoqué. Pero cuando un recuerdo falso es colectivo, cuando miles de personas aseguran lo mismo, cuando hay foros enteros donde la gente comparte, te juro que también yo lo vi, ahí cambia todo. Ya no es un error personal, se siente como una verdad compartida, y lo que se siente compartido se vuelve resistente. Es más difícil aceptar que estás mal cuando tienes a miles de personas diciendo, no hermano, yo también lo recuerdo igual. Es casi reconfortante sentir que no estás loco. Y por cierto, hay estudios que dicen que la memoria colectiva puede ser más fuerte que la individual. O sea, si un grupo cree algo con suficiente convicción, la persona puede adoptar su memoria para encajar con esa versión social. Es una mezcla de pertenencia, presión cultural y esa necesidad humana de conectar con otros. Literal, tu cerebro prefiere encajar que tener la razón. Otra curiosidad más del efecto Mandela es que nos revela cómo funcionan las narrativas culturales que nos rodean. Por ejemplo, cuando mucha gente recuerda a Mandela muerto, lo hacen porque su historia encajaba con el estereotipo trágico que Occidente ha construido sobre África. Guerras, muertes, injusticias. Es un recuerdo influido por una narrativa racializada que ni siquiera nos damos cuenta de que llevamos cargando. Y cuando Fiona Brum escuchó que muchos recordaban lo mismo, en vez de pensar en psicología, su primera idea fue el multiverso. Y no porque fuera científica, sino porque culturalmente estamos rodeados de historias de ciencia ficción que nos enseñan a pensar que si algo no encaja, hay otra dimensión. La narrativa influye en la explicación, lo que vemos, lo que consumimos, lo que creemos posible. Todo eso forma parte del molde que usamos para darle sentido al mundo. Y mucha gente se burla del efecto Mandela, pero en realidad es un espejo gigante de cómo interpretamos la vida. No recordamos datos, recordamos interpretaciones. No recordamos momentos exactos, recordamos cómo nos hicieron sentir. Y no recordamos solos, recordamos influencias por miles de voces, imágenes, repeticiones y narrativas que están flotando por ahí. Nos obliga a pensar que tanto de lo que creemos cierto, en realidad solo es un recuerdo cómodo, porque seamos honestos, la mente siempre busca el camino fácil. Cuando algo no encaja, el cerebro lo acomoda para que tenga sentido, aunque ese sentido sea inventado. Por eso tanta gente recuerda frases que nunca existieron, colores que nunca estuvieron ahí, escenas que jamás pasaron. Es más fácil confiar en lo que nos suena familiar, que aceptar que nuestra cabeza a veces funciona como editor de Wikipedia sin verificación. Así que, la próxima vez que jures que un logo era diferente, que Pikachu tenía la cola negra o que la frase de Blancanieves era espejito, espejito, relájate. Tal vez no estás mal tú, estamos mal todos. Es parte del ser humano y también parte de vivir en un mundo donde la información va, viene, cambia, se repite y se transforma constantemente. Gracias por escuchar este episodio de modo random. Compártelo con alguien que recuerde perfectamente algo que jamás ocurrió. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguramente volveremos a cuestionar otra cosa que siempre dimos por hecho.